Bueno, muchas gracias a la doctora Marta Lucía. Vamos a ver en la medida de lo posible cómo hacia el final de la tarde podemos hacer unas reflexiones concretas y si la CAR, si el departamento y si el distrito quisiera precisar algo o el mismo ministerio que no pudo llegar el viceministro de Medio Ambiente a la mesa, a esta mesa, entonces lo haríamos al final de la tarde. Yo quisiera simplemente terminar, aquí hay una serie de interrogantes que vamos a procesar para el final de la tarde, porque como se van a retirar quienes hicieron las exposiciones y quien eventualmente están respondiendo esas preguntas, vamos a, por razones de tiempo, a dar paso a la mesa siguiente y, por supuesto, en la medida que sea posible, vamos a desarrollar todas estas inquietudes al final de la tarde. Por el momento le damos la palabra al doctor Cerrato y parece que el doctor Santiago Ochoa de las empresas públicas tiene alguna observación para hacer. Muchas gracias, doctor Velilla. Un agradecimiento por esta invitación a participar en este importante evento. Yo creo que me ocurrió lo mismo que le pasó a la doctora Nelly Yolanda, y es que inmediatamente escuchamos la intervención del señor secretario de Hacienda. Consideramos fundamental manifestar una voz porque nos deja una preocupación verdaderamente mayúscula en cuanto al tema de la financiación, pero especialmente frente al entendimiento de la providencia. Yo creo que no podemos partir de una premisa, y es considerar que estamos en la línea base cero en el tema del río Bogotá. Este es un problema de décadas, y como ayer salió a flote en una intervención de la doctora Nelly, estamos hablando de un fallo de primera instancia del año 2004. Por lo tanto, son 10 años en donde las autoridades públicas concernidas y vinculadas con esta problemática debieron tener todo el cuidado, debieron poner toda la atención a aquellos pronunciamientos que la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había registrado como determinantes para la solución de este tema que ha sido concebido como una catástrofe ecológica. Dicho en otros términos, pues buena parte de las obras que hoy se ratifican por parte de la sección primera del Consejo de Estado ya habían sido pensadas y concebidas por parte de la primera instancia, y si ello fue así, y si ello también partía de la premisa que de algo que la Procuraduría insistió mucho en resaltar, y es que nos encontrábamos frente a un hecho evidente, un hecho notorio que no requería prueba, y era el consistente en la contaminación del río, pues era claro que debieron ajustarse los presupuestos y debieron pensarse aquellos recursos que iban a financiar unas obras que era evidente que en el futuro se deberían materializar. Yo creo que la sentencia de 28 de marzo de 2014 debe ser mirada, como lo anotaba el señor procurador, como un fallo histórico, pero no solamente un fallo histórico porque soluciona uno de los grandes problemas del país, la contaminación del río, sino porque creo que da las pautas para efectos de entender que la articulación es la clave del éxito en la solución de los grandes problemas nacionales. Si uno mira el contexto de la providencia, encuentra que básicamente en ella se tradujo una evidencia que salió a flote en las mesas de trabajo y en un proceso previo que adelantó la Procuraduría, que infortunadamente no se concretó y que buscaba consolidar pactos de cumplimiento respecto de los elementos neurálgicos de la solución de esta problemática, asociados a la ampliación de la Petar Salitre, asociados a la construcción de la estación elevadora, asociados a la construcción de la Petar de Canoas, asociados a la protección de la ronda. Como no se llevó a cabo un punto de acuerdo con el tema de los pactos de cumplimiento, pues ello conllevó al fallo definitivo,
pero previamente a ese fallo definitivo, como ayer se mostró, se llevaron a cabo más de 50 sesiones conjuntas de trabajo, y en esas 50 sesiones de trabajo afloró algo que infortunadamente creo que marca un tema transversal: gestiones aisladas, insulares y no articuladas de las entidades públicas respecto a la problemática del río y a la búsqueda de la descontaminación. Sumados unos a otros, uno miraba inversiones multimillonarias, billones de pesos concebidos desde el momento en que era clara la contaminación del río, pero sin embargo a flote sale el tema de que hoy el río está absolutamente contaminado. Desde esa lógica, entonces, yo creo que uno de los grandes valores agregados y beneficios de la Providencia estriba precisamente en el hecho de que aquellas gestiones individuales van a ser a partir de este momento sistemáticas y articuladas. Nos encontraremos entonces con un panorama, y es que a partir de la ejecutoria del auto que resolvió la aclaración, adición y complementación de la sentencia, las entidades públicas deberán participar en el comité de verificación del fallo. Yo creo que aquí la ley fue absolutamente clara, precisa y además muy bien concebida. Si una sentencia de acción popular se profiere, no puede quedar para enmarcarse. Si una sentencia de acción popular protegiendo derechos colectivos llega a emanarse, llega a generar, a ser emanada de una alta corporación, el esquema legal maneja una idea de cumplimiento a cabalidad de esa providencia judicial a través del instituto de los comités de verificación de ese fallo judicial. En el caso que nos ocupa, es tan importante el pronunciamiento que el señor procurador convocará a las partes vinculadas al tema para que el 11 de agosto demos instalación al tema de la verificación del cumplimiento de estas obligaciones. Cada entidad pública deberá llevar un inventario de cómo se ve en la providencia. Cada entidad pública deberá indicarnos entonces cómo concibe el cumplimiento del fallo, qué recursos va a comprometer, quiénes serán los responsables e indicará los términos para ese propósito. Y es aquí en donde vuelvo a tocar el tema de la financiación. Claro, estamos hablando de una sentencia que seguramente marcará un impacto presupuestal de 6 billones de pesos. El secretario de Hacienda hablaba de una desfinanciación superior a los 3 billones de pesos en cuanto a su ejecución. Pero no solamente de cara a la intervención del señor secretario de Hacienda, habrá que tener en cuenta los recursos mencionados en la providencia que integrarán el Fondo Común de Cofinanciamiento, sino nótese, verbigracia, numeral 4.4 de la parte resolutiva, como en aquella decisión se señala que esa financiación del fallo también estará asociada a los demás recursos que se recauden con este propósito, reparar la cuenca, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas. Súmenle a ello que en el numeral 4.16 se ordena al Gobierno Nacional dar los avales correspondientes para efectos de la consecución de créditos internacionales o nacionales que permitan la financiación de las obras, que permitan el desarrollo de proyectos en la cuenca hidrográfica. Desde esta lógica, no solamente habrá que mirar aquellos puntos que en detalle señaló el secretario de Hacienda para efectos de concebir el tema de la recuperación del río, sino que también estos dos aspectos deberán impulsar e impactar en el tema. Sumo a ello otro tema, magistrado Velilla, y es cómo el secretario de Hacienda entró a detallar algunos aspectos que generaban actividades derivadas del fallo y que él consideró que con el fondo no se iban a lograr fondear. Le cito el caso de que el Ministerio de Minas y Energía debe apoyar o prestar su concurso dentro del ámbito de su competencia con miras a reubicar las familias que se encuentran lavando arena en el río Tunjuelo. O le cito el caso del Parque Eficiente Industrial de las Curtiembres de San Benito,
O les cito el caso de la identificación e inventario de las zonas donde se necesitan iniciar procesos de reforestación. Yo lo que aquí encuentro, magistrado Velilla, es que las entidades tienen algunas funciones propias, derivadas de sus órbitas competenciales directas. Esta providencia judicial marcará unos parámetros de cara a un fondo que apuntará a la solución que hemos denominado técnica de la problemática del río. Pero eso no es óbice para afirmar que cada entidad, desde la esfera de su gestión, tiene un objeto, tiene unas obligaciones y tiene unos deberes que precisamente son las que están manifestadas y precisas en estos acápites de la providencia. Yo no pensaría que para efectos de el tema de la reubicación de aquellas personas que están haciendo explotaciones o sacando arena, debe generarse una providencia judicial. Este es un asunto que saldrá directamente de la labor que ese ministerio tiene a su cargo en virtud de la Constitución y en virtud de la ley. Desde esa lógica, yo creo que lo que más apremia en este momento es la instalación del comité de verificación. El comité de verificación nos permitirá fraccionar esta temática en sus tres componentes medulares, que son los conflictos, los aspectos técnicos de la solución del problema, los aspectos jurídicos y los aspectos económicos. Y en este tema de lo económico buscaremos también con un liderazgo y el acompañamiento de otras dos delegadas. Les debo señalar que el doctor Alejandro consideró que este asunto debería abordarse desde múltiples facetas, entonces participarán, creemos nosotros, que la delegada de entidades territoriales y la delegada de Economía y Hacienda Pública, en donde trataremos de llegar a un punto de definición sobre cómo fondear cada una de estas inversiones que deben realizarse. Y en ese propósito también quiero resaltar, esas mesas de trabajo sectoriales deberán aplicar otro tema, y es el ingenio, la creatividad. Yo creo que llevamos 20 años tratando de buscar la solución del tema. Hoy está dada en esta providencia. La fase 2 consiste en lograr los recursos para efectos de materializar el propósito. Y si estuvimos muy cerca de lograrlo, el tema de los pactos, valga la pena resaltar, cuando buscamos pactos de cumplimiento, casi logramos la financiación, nos desfinanciamos en 100.000 millones de pesos. Hoy no puede traducirse en el hecho de que faltan 3 billones de pesos para efectos de consolidar la definición de la problemática. Creo que estábamos tan cerca ya que hoy nos permite afirmar a todos los que hemos participado de una u otra forma en el tema del río. Aquí está el doctor Felipe Aparicio, que es un funcionario de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, donde vimos en su oportunidad que el tema económico era fácil de solventar, faltaba voluntad. Encontramos ausencia del interés para apropiar la falta de recursos, aquel punto de recursos que era determinante. Pero creo que en las mesas, señor magistrado, lograremos ese propósito y lograremos el objetivo. Allí estaremos los órganos de control de manera permanente y de manera denodada con tal de lograr el cumplimiento de esta providencia judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor Cerrato. Pues usted sencillamente demuestra la importancia del proceso que se ha avanzado y cómo la memoria que tiene la Procuraduría, precisamente el proceso adelantado por la doctora Nelly Yolanda en la primera instancia, pues es trascendental para que no nos dejemos asaltar por el Alzheimer frente al tema, a los objetivos de esta providencia. Y, por supuesto, no nos demos por sorprendidos con algunas intervenciones que posteriormente, con esta estrategia interinstitucional, se van a develar hasta qué punto verdaderamente las cosas que se están diciendo son exactas. Por otra parte, para terminar, el doctor Santiago Ochoa me había pedido, y el doctor de Empresas Públicas de Medellín y el doctor Fernando de Matanza, Riachuelo, Argentina. Hola, gracias por dejarnos contribuir en este espacio. Yo lo único que quiero aportar es algo reflexivo de lo que a nosotros nos pasó y
y tardamos muchos años, 3, en poder generar algo. Esto es como un cuarto oscuro. Hoy estamos acá convocados con este espacio de discusión y tenemos boletas. Tenemos boletas y nosotros decimos si votamos en blanco o no. Después de votar en blanco no podemos quejarnos. Esta es la posibilidad de poner nuestros aportes para que sean contemplados en los planes que se tienen que desarrollar en forma consensuada. Porque lo que más va a costar en esto, está claro, las voluntades de todas las áreas. Anoté, Luis Fernando, un tocayo que estaba sentado acá, el doctor, hablaba de planes y programas. El doctor Bonilla de Acueductos hablaba muy fehacientemente de los costos y de la dificultad de tener la plata para hacer las obras necesarias. La secretaria de Servicios Públicos de Cundinamarca hablaba de la integración que están haciendo con los planes de los municipios. Entonces está claro que la voluntad de todas las áreas de trabajar en esto está. El tema es pasar de la planificación, del diagnóstico a la acción. Ese es el desafío más importante que van a tener por delante y de quién gerencie este organismo que va a coordinar estas acciones. El pasar a la acción. Lo peor que nos puede pasar es tener la plata y no saber qué hacer. Nosotros tenemos que tener esos planes consensuados con la población para que nadie los ponga en duda y pasar a la acción. Esa acción lleva tiempo, hay que ponerlo dentro del presupuesto provincial, hay que ponerlo dentro del presupuesto nacional y llevan tiempo de ejecución y yo tuve la posibilidad de conocer las obras que están haciendo y realmente son admirables. No sé si serán suficientes, pero se están haciendo y lleva tiempo, pero aprovechen este espacio donde todos demuestran la voluntad para pasar de la planificación, el diagnóstico a la acción. Yo soy muy incrédulo y de esa manera también nosotros teníamos que ver las cosas. Hay que palparlas y hay que verlas para realmente decir, bueno, se logró y se está yendo por buen camino. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Doctor Santiago Ochoa, vicepresidente de las Empresas Públicas de Medellín. Muchas gracias. Dos comentarios rápidamente. El primero es que la tarea que tienen por delante es supremamente compleja y grande. Como todas las tareas complejas y grandes hay que dividirlo en trozos que se puedan controlar, pero se tienen que mantener articulados. Esa articulación demanda una interacción que hasta ahora ustedes no habían podido lograr y que de pronto esta sentencia les está dando una ruta clara de qué debe hacer cada actor, les está agilizando un poco el paso en ese sentido. Y escuchando hablar a la gerente de servicios públicos de Cundinamarca, recordé algo en lo que hemos venido trabajando desde hace varios años. EPM en el sector de servicios públicos ha venido tratando de motivar que se dé una desintegración vertical en el servicio de de alcantarillado y saneamiento como elemento importante para aportar en estos planes de descontaminación. Hoy nosotros tenemos que tener esa unidad de los dos elementos, recoger las aguas y tratarlas, pero si pudiéramos tener separados esos dos componentes, en el mercado hay forma de que particulares inviertan en el tratamiento de aguas residuales, en esquemas de concesión como los que estamos usando en vías. El grupo EPM compró el año pasado una empresa en México que se dedica exclusivamente al tema del tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Es una empresa que ha diseñado, construido y está operando más de 200 soluciones de tratamiento de aguas residuales, fundamentalmente en México, pero también en otros países de América Latina y algunas experiencias en Europa. Y está próxima a entrar a hacer también tenemos ya unas propuestas para Estados Unidos. Esto es un esquema muy simple en el que está habilitado desde la regulación, un particular participa en una licitación y se le otorga entonces la construcción y operación por un periodo de tiempo, 20 o 30 años, que es el tiempo justo para que pueda recuperar esa inversión que está haciendo en el sistema, y a través de un convenio con la municipalidad o con la industria privada, pues entonces hay un pago para reconocer los costos de operación. Ese tipo de iniciativas
que nos invitaba el magistrado Velilla ayer a pensar distinto, pues yo creo que es una buena herramienta y que se está usando en otros países en América Latina y que ayudaría entonces a que ese flujo de caja que se requiere para municipios diferentes a la ciudad de Bogotá, pues se pueda dar. Nuestra experiencia a través de esta empresa en México es que ahí es muy importante la escala de los municipios, las soluciones individuales y particulares resultan siendo muy costosas y poco eficientes. Incluso ya allí estamos buscando llevar agua de un municipio a otro para tener una sola planta y tener una economía de escala importante en la operación de la misma. Entonces quisiera poner eso como a consideración, como una herramienta para empezar a plantear soluciones de manera distinta a lo que hemos visto tradicionalmente en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ochoa. Empresas públicas siempre ha sido un ejemplo precisamente de eficiencia y creo que tenemos mucho que aprender de esa cultura institucional que no se dio de la noche a la mañana. Walter, del Río Rin de Alemania, muchas gracias. Bueno, ¿va bien? ¿Aló? Bueno, hablamos de la calidad, pues la calidad del río Bogotá, una calidad tiene, pero depende del punto de vista qué calidad es. Ayer mostré un programa de 5 puntos para mejorar la situación. En mi opinión, personalmente, también en Alemania, es que el sector público, digamos, los municipios tienen que dar un buen ejemplo para los privados, es decir, hay que empezar por lo menos también en Bogotá para mejorar la situación. No podemos exigir inversiones grandes de la industria cuando el ramo público no hace nada, es claro. Por ejemplo, el problema de las aguas de los corrientes no es lo único más grave. Más grave es el golpe final en Bogotá, en mi opinión. Afortunadamente se ve que se mueve algo aquí en Bogotá por las ponencias que hemos visto aquí. Bueno, el problema es que falta plata, es decir, es el problema más grave, la financiación. Y entonces, pero los precios no van a bajar en el futuro, sino lo van a aumentar si no hace nada en el momento. Hay que empezar entonces. Si quieren, voy a darles un pequeño ejemplo como le hacen en Alemania. Es más fácil, pienso, porque el ministro del Ambiente tiene una fuerza muy grande. Y la ciudad, por ejemplo, tiene que dar la solicitud al ministerio que necesitan el dinero, por ejemplo, X euros. Nosotros exigimos la situación, examinamos la solicitud y hasta 40% de los gastos van a financiados por el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente mismo recibe cada año una cierta suma del Ministerio de Hacienda. Entonces, los jugadores son solo 2 ministerios, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Ambiente y las autoridades competentes en las regiones. Me parece aquí hay muchos jugadores en el sitio de ramo ambiente y mi opinión es la situación puede ser un poco más fácil cuando algunos tenían un poco más fuerza. Gracias. Gracias, Walter. Termino simplemente manifestando pues, el agradecimiento a los invitados especiales extranjeros y pidiéndole excusa a las personas que siguen en el foro, pero este tema que acabamos de tratar, pues no podíamos, digamos, como cortarlo abruptamente. A la doctora Vicky Colbert, al doctor Manuel Rodríguez, unas excusas por este retardo que tenemos en el tiempo, pero me parece que precisamente ya hemos entrado como en calor y que solamente con estas reflexiones, con este trabajo que ya se había adelantado, repito, por la primera instancia y con la sentencia del Consejo de Estado, pues solamente con sentarse a compartir todas estas inquietudes con los organismos de control, pues nos van a permitir visibilizar efectivamente cuáles son los indicadores que posteriormente nos permitirán ver el corto, mediano y largo plazo
de esta providencia. El hecho es que con la articulación institucional anterior, el río está en las condiciones en que está. Y por supuesto, a eso obedece la providencia, a eso obedece la providencia que se dictó en primera instancia y que acaba de dictar el Consejo de Estado. Por lo tanto, esa articulación institucional no funcionó y tiene que funcionar. Entonces, muchas gracias a todos y excusas nuevamente a los integrantes de la mesa siguiente.